en el que el gas ideal en la fórmula considera que no hay atracciones entre las moléculas. Sabemos que eso no es cierto. Y en la ecuación del gas ideal considera el volumen del gas despreciable. Cosa que sabemos que aunque es pequeña, no la vamos a considerar despreciable. Entonces también habíamos mencionado qué criterios para que un gas real se comporte como un gas ideal. Cuando digo eso, es que mi cálculo con la ecuación del gas ideal es satisfactorio o me da una buena aproximación. ¿Qué criterios de temperatura, presión o volumen debería tener yo para que un gas real se comporte como un gas ideal? No lo mencionamos. Ajá. Temperaturas altas para que venzan las fuerzas intramoleculares, perdón, Presiones bajas. intermoleculares. ¿Mande? Y presiones bajas. Y presiones bajas. En un contexto real, ¿cómo podría tener yo esa condición? Digamos que estuviéramos haciendo eso en laboratorio. ¿Cómo podría generar yo esa condición? Por ejemplo, pues yo podría generar esa condición primero teniendo un recipiente en el cual yo ya saqué las moléculas de aire, o sea que no haya nada, y introduzco, ¿qué? ¿Mucho gas o poco gas? Poco gas. ¿Ah? Poco gas. Poco gas. Si yo introduzco poco gas, las moléculas se van a poder regar suficiente, ¿verdad? Una lejos de la otra, ¿verdad? Y si de paso este recipiente lo caliento, le voy a dar la suficiente energía cinética para que nunca establezcan enlaces. Entonces, si yo hiciera ese experimento en el laboratorio con una muestra insignificante, saqué las moléculas de aire porque esas aportarían presión, las saco para disminuir la presión y de paso caliento el gas para que no logre establecer fuerzas intramoleculares. Si yo midiera la presión o la temperatura, me daría un buen cálculo esta forma. Si yo no hago eso, tendría que usar la fórmula que ya vimos. Que es la ecuación de Van der Waals. ¿De acuerdo? Que es simplemente un ajuste. En el que aquí se considera el volumen que aporta el gas y aquí se consideran las interacciones que establecen las moléculas. Ahora basándose en esto, vamos a revisarlo. Vamos a hacer la comparación. Voy a agarrar este dato de presión. A este dato de presión. Que recuerden. Si esto lo tengo un volumen constante, ¿qué me va a generar? Un aumento en la presión. Digamos que yo tengo un tanque definido con ya la cantidad definida de materia que va a generar aumentos en la presión. La temperatura. La temperatura. Entonces vamos a empezar con una presión baja, que sería una temperatura baja. Esta ecuación me da este valor aquí, X1. Esta línea roja me da este valor, X2. Y el valor del gas ideal es este. ¿Cuál me aporta más error de la curva roja y la verde con respecto al gas ideal? ¿Cuál aporta más error al resultado? ¿O cuál tiene mayor diferencia? ¿La roja o la verde? Con respecto a la línea recta que representa el gas ideal.
La verde. La roja porque tiene una presión más alta que la verde. No. Miren las diferencias. De aquí a acá hay un dato. Y de aquí a acá hay otro dato. ¿Cuál tiene más error? La verde. Vamos a la verde. ¿Cuál tiene menos error? La La roja. roja tiene menos error. La roja. Ahí en ese dato de presión. Vámonos a otro dato de presión, que sería otra temperatura más alta. Aquí tengo este dato que me generaría esta diferencia. Y aquí tengo el de la verde, que choca acá, que genera esta diferencia. ¿Cuál tiene o cuál tiene menos error? La roja porque está más La roja. cerca. Ustedes recuerden que si yo aumento la temperatura es para que las moléculas se muevan más rápido y no establezcan interacciones o enlaces. Entonces, mi recta se parecería a la del gas ideal o me aportaría diferencias chiquitas. Entonces, realmente la que está a más alta temperatura es esta, la roja. ¿De acuerdo? Así se lee, viendo las diferencias que hay entre el dato que daría el gas ideal y el dato que muestra el gráfico. Entonces, la roja es la de más alta temperatura. Bueno, hagamos este. Considera el siguiente aparato. Este es un sistema de bulbos que están conectados a través de una válvula. Antes de abrir la válvula, yo tenía cargado el chiquito con helio y el balón más grande con neón. Calcule las presiones parciales del helio y el neón después de abrir la válvula y la temperatura permanece constante. Aquí me dan esos datos. Este balón chiquito mide 1.2 y 0.63 atmósferas marcó y 16 grados Celsius. Este balón mide 3.4, marcó 2.8 atmósferas a 16 grados Celsius. ¿De acuerdo? Cuando abra este grifo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Háblenme del fenómeno físico o molecular. Difusión. Difusión ya Difusión. ya que los gases se van a mezclar. Los gases se van a mezclar. ¿Quiénes se van a mover? ¿Qué moléculas se van a mover más rápido? ¿El helio o el neón? El helio. El helio, porque pesa menos. Pero al final, después de un rato, todas se van a mezclar. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que la presión fuera mayor o menor a quién. O no importa eso. ¿Cómo calcularía? Ya la presión del sistema. Porque una vez abierto la válvula, todo eso se vuelve un sistema. Como que fuera solo un solo balón. ¿Cómo calculo yo esa nueva presión? Primero vamos a calcular los moles de cada sistema, porque hay que ver los números de partículas que aporta. Tengo volumen, presión, temperatura. Me pueden dar los moles. ¿Cuáles son los moles de cada uno? Deme los moles del helio y del neón. En la ecuación del gas ideal. André Isabel no está presente en la clase, ¿verdad? Ni Carla Gabriela. Solo pregunto por si me lo salté en el listado. Porque no lo vi en el listado normal. El resto sí están. Ajá.
¿Cuántos son los moles? Rápido, que aprovechemos el tiempo. El helio me dio a 0.0319 mol. 0.032 moles. Ajá. Y el El neón me otro. dio a 0.42. 0. Va un 0 ahí. 0.40. ¿Todos de acuerdo? Ujú. ¿Sí o no? ¿Cálculos? Sí, Bueno, ahora ya no es los moles de un recipiente, sino que todo esto se vuelve un sistema. Entonces, estos son los moles del sistema. Esto sería 0.432 moles. Estoy hablando de moles totales. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a calcular la nueva presión. Voy a calcular con los moles totales. Y el volumen sería ¿cuánto? Del aporte de cada balón. ¿Cuánto sería la nueva presión? Ujú. ¿Cuánto sería? 2.26 me quedó a mí. Ajá. Perdón, atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con 2.26? Sí, Bueno. Por haber más moles del otro, por eso el dato tuvo que haber quedado cerca del que tenía más moles. Y como este era chiquito, por eso no cayó tanto la presión. Si esto hubiera sido grande, el frasco donde estaba el helio, la presión sí nos hubiera caído un poco más. ¿Ok? Pero ¿qué nos pide el ejercicio? Calcule las presiones parciales. Ahora que yo sé la presión total, yo voy a calcular la presión parcial del helio, que va a ser igual a lo siguiente. La fracción mol del helio, 0.032 entre 0.432 por la nueva presión. Y la presión parcial del neón, 0.40 entre 0.432 por la nueva presión total. ¿Cuántas son esas presiones parciales? el primero me da 0.01925. Ujú. A mí el primero me dio diferente. Me dio 0.17. Confirmo, no joda. 0.0. No, 0.17. 0 punto. Sí, 0.17. ¿De acuerdo? ¿Y el otro? Ya vamos a revisar. 0.40 entre 0.432. El otro da 2.0926. 0.926. ¿De acuerdo? Solo salgamos de la duda. A 2.26 réstenmele 2.0926. A 2.26 réstenmele 2.0926. A 0.1674. Entonces nos quedaríamos con este. ¿Por qué? Recuerden que estas parcelas les deben dar la presión total. Ahí obviando los errores decimales. Algo similar.
Discutámoslo. El óxido nítrico reacciona con el oxígeno molecular para formar dióxido de nitrógeno. Y ahí está la fórmula. En un principio tenemos el NO y el oxígeno están separados como se muestra en el mismo sistema, en este sistema de bulbos. Cuando se abre la válvula, la reacción ocurre rápida y completamente. Determine qué gases permanecerán al final y calcule las presiones parciales. Suponga que la temperatura siempre se mantuvo constante a 25. Similar. Me dan volumen, me dan atmósferas y me dice la temperatura permanece constante. ¿De acuerdo? Por favor, denme los números de moles, sáquenlos rápidos. 5 minutos vamos a tomarnos para esto, si lo pueden hacer rápido. O sea, calculemos los moles de óxido nítrico y oxígeno. Que alguien calcule óxido nítrico y que alguien calcule oxígeno y me cuentan. El del óxido nítrico a mí me quedó 0.082. ¿Alguien confirma el dato del compañero? Confirmo. Perfecto. ¿Oxígeno? Y también me quedó 0.082. ¿Confirma alguien el del oxígeno? Confirmo. Bueno. Cuando yo tengo una ecuación estequiométrica y tengo cantidades iniciales de reactivos, ¿qué les pedía yo? ¿Qué siempre El los ponía a limitante. buscar? El Correcto, limitante. reactivo limitante. Vamos a buscar el reactivo limitante. Según la ecuación, por cada 2 de NO voy a tener 2 de NO2. Entonces me queda el mismo número, solo que en términos de NO2, ¿de acuerdo? Y dice acá que por cada 1 de oxígeno tengo Ingeniero, 2 de podría subir NO2. arriba. Gracias. Por cada 1 de oxígeno tengo 2 de NO2. ¿Cuánto tendría acá? Así. Sí. Bueno. Entonces aquí, solo con verlo, el reactivo limitante va a ser el NO. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso, yo sé que se me va a producir NO2. Y yo sé que la cantidad va a ser 0.082. Yo sé que el NO, como me dicen que es reacción completa, va a haber 0. Entonces, para calcular el oxígeno, vamos a calcular lo que hay, 0.082. Y yo sé que para consumir todo el NO2, perdón, el NO, para consumir, este es moles de NO, para consumir 2 moles de NO2, de NO, perdón, ocupaban 1 mol de oxígeno. Esto es para convertirlo a términos de oxígeno. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto me da esta diferencia? 0.041. Entonces, con esto yo estoy diciendo que solo quedó NO2 y oxígeno. ¿Están de acuerdo o piensan que la composición es de otra manera? ¿De acuerdo? Me dicen reacción completa. Si la reacción me hubieran dicho que fuera el 70%, ¿qué hubiera ocurrido? Que la eficiencia de la reacción es del 70%. Se divide entre 70 la acción. No.
Lo multiplica. Le estoy diciendo que el rendimiento de reacción es de 0.70 o 70%. O sea, tendría NO2, pero menos cantidad. Tendría NO porque me habría sobrado y tendría un poquito más de oxígeno. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno de esos más adelante. ¿De acuerdo? Solo voy a tener NO2 y oxígeno. Súmenme los moles totales, o sea, este dato y este dato. .123. ¿De acuerdo? Y ya con eso puedo calcular la presión total del sistema ahora, porque las relaciones molares cambiaron. Y ahora el volumen sería 6, porque ahora la suma de estos dos es un solo frasco. ¿Cuánto me da la presión? .50 me quedó a mí. 0.50. ¿De acuerdo? Ahora yo puedo calcular las presiones parciales de lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó? NO2 y presión parcial de oxígeno. Bueno, voy a tener .123 y el NO me dio .082. Multiplicado por .50. Y el otro sería .041 entre .123 entre .50. Y ahí estarían las presiones parciales de lo que se les pide. ¿Preguntas a lo visto el día de hoy? ¿No hay preguntas? Hoy trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Preguntas de esos 6? ¿No hay ninguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? De mi parte no hay. Extrañamente mi sobrino está diciendo que sí hay y ustedes me dicen que ninguna. Entonces porque me está vacilando, pero no le hagan caso. Bueno, técnicamente los ejercicios planteados del texto quedan 2 y después haríamos unos ejercicios de exámenes anteriores, que ahí solo tengo la historia, les voy a buscar la historia de los ejercicios. Y posiblemente ya estaríamos terminando el viernes. Entonces el sábado capaz los cite para que me planteen ejercicios que alguno que tengan de examen o alguna duda. ¿De acuerdo? Sin más que decir, gracias por su atención. Si no hay ningún contratiempo, nos miramos el día de mañana. Feliz tarde a todos.